Hoy quiero hablaros de algo que no es el espacio. Quiero hablaros de formas de vida, no de cualquier forma de vida, sino de algunas de las formas de vida más raras, más extrañas que hay en nuestro planeta. ¿Y por qué? Porque también esas formas de vida pueden estar relacionadas con el espacio. Siempre, al final, el espacio en mis vídeos tiene que aparecer por algún lado. Y me estoy refiriendo a unos organismos, una serie de organismos, hay muchos, que son capaces de vivir en unas condiciones en las que la inmensa mayoría de las criaturas de este planeta no pueden. Los llaman extremófilos, es decir, amigos de lo extremo. Y desde luego doy fe de que lo son realmente. Se me ha ocurrido hablaros de esto porque hace apenas, no sé, una semana o 10 días, me encontré con un artículo científico, y lo publiqué en el periódico, de que habían encontrado unas extrañas criaturas en la Antártida, bajo los hielos de la Antártida. Claro, la Antártida, el continente blanco, es lo más parecido a otro planeta que tenemos dentro de este planeta. Bueno, hay más sitios, pero la Antártida, desde luego, es uno de ellos, ¿no? Y en concreto las plataformas de hielo de la Antártida, enormes plataformas. Las plataformas de hielo pues son, como su nombre indica, plataformas, debajo está el océano austral, es decir, hay agua, y son plataformas que tienen centenares de metros, incluso kilómetros de grosor. Ocupan más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y debajo de ellas nadie sabe lo que puede haber. Fijaros, de todo ese 1,5 millones de kilómetros cuadrados, se ha explorado, debajo, me refiero al fondo oceánico, al fondo del mar, se ha explorado una superficie equivalente a una cancha de tenis, de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los hábitats más inexplorados del planeta. Pero es que además, todas las teorías científicas, todo lo que dicen los investigadores, es que ahí abajo no debería de existir vida. ¿Por qué? Una plataforma, imaginaros, es como una isla flotante. No tiene fondo porque debajo hay agua, pero está flotando. Entonces, cerca de los bordes de las plataformas está lo que es el mar abierto. Y a medida que te metes por debajo y vas avanzando y te vas alejando del mar abierto, te vas encontrando con unas condiciones cada vez peores, ¿no? Cientos, miles de kilómetros te metes para adentro. Bueno, pues un equipo de investigadores, y por casualidad, porque a veces los grandes descubrimientos se hacen por casualidad, estaban haciendo prospecciones geológicas en una de estas plataformas, habían dejado su barco en el borde de la plataforma y luego por otros medios, con trineos y con motos y con tal, habían ido 260 kilómetros hacia el interior de la plataforma y ahí habían excavado un agujero, un túnel. Estos túneles, estos agujeros se excavan porque se sacan núcleos de hielo, que son como tubos muy largos de hielo, y claro, como el hielo se va depositando a base de capas, todo una encima de otra, porque el hielo de hoy tapa el de mañana y el de pasado mañana tapa el de hoy y el de ayer, y esas capas contienen mucha información sobre la atmósfera, cómo era la atmósfera, y de esa manera podemos estudiar el clima pasado en esos núcleos de hielo. A mucha profundidad estamos viendo capas de hielo que cuando estaban expuestas, pues lo mismo hace 1 millón de años o 500.000 años, con lo cual son unos termómetros que nos permiten identificar muy bien los climas pasados. Bueno, pues estaban haciendo una de estas perforaciones y de repente el taladro, allí en los fondos suelen ser de barro, el taladro se encontró con algo duro, como una especie de roca. ¿Y qué hicieron? Pues descolgar una cámara a 900 metros, o sea, la perforación era 900 metros a través del hielo hasta llegar al agua que había debajo. Bueno, y a 900 metros de profundidad se encontraron eso. Se encontraron un obstáculo, algo duro. Entonces bajaron una cámara por el agujero y cuál no sería su sorpresa que lo que vieron allí, que nadie se lo esperaba, era una gran roca completamente recubierta por criaturas vivientes. Un tipo de criaturas que nadie había visto hasta ese momento, absolutamente extrañas.
eran como, ellos los describen como una especie de esponjas. Eran animales filtradores. Sabéis que los animales o se mueven para ir a buscar su comida, como hacen los peces, por ejemplo, que se van moviendo de un sitio a otro y van comiendo, o filtran el agua oceánica y se van quedando con los pequeños nutrientes que hay dentro de ese agua. Pero claro, ¿qué nutrientes hay a 900 metros por debajo de una capa de hielo? Los nutrientes, los animales que se alimentan de esta forma, los nutrientes les caen de arriba. Pues imaginaros, peces muertos que se descomponen y todo eso se va disolviendo en el agua y va cayendo, y entonces van aprovechando esos nutrientes, otras cosas, plancton, pero con 900 metros de hielo encima no hay ningún nutriente que caiga de arriba. Entonces los propios investigadores dicen que este hallazgo plantea muchas más cuestiones, plantea muchas más dudas de las que resuelve, muchas más preguntas de las que resuelve. ¿Cómo llegaron hasta ahí esos animales? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ahí? ¿Habrá muchos más como esos únicos que han encontrado repartidos por debajo de las plataformas antárticas? ¿Qué otro tipo de criaturas puede haber ahí? Y sobre todo, ¿cómo consiguen resistir, cómo consiguen vivir? Claro, ellos hicieron, haciendo cálculos con las corrientes que imperan en la zona y los vientos, calcularon, fijaros, que esos animales, esas criaturas, están a más de 1.500 kilómetros de la fuente más cercana de fotosíntesis, que es otra forma de alimentarse. Allí, en teoría, no debería de haber nada. Y sin embargo, hay esta colonia, porque es una colonia entera lo que han encontrado. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que la vida se aferra a lugares absolutamente insospechados dentro de nuestro propio planeta. Nuestro planeta sabemos que es el único donde hay vida, pero no solamente es el único donde hay vida, sino que muchísimos lugares de nuestro planeta son, para la inmensa mayoría de los animales, inhabitables. Inhabitables. Por ejemplo, ¿os imagináis vosotros o nosotros o cualquier animal que conozcáis viviendo en esas condiciones que os acabo de decir? Debajo de una placa de 900 metros de grosor de hielo, en un agua que está casi a 3 grados bajo cero, donde la oscuridad es absoluta, negra, no llega ninguna luz del sol, y donde no hay absolutamente nada, ningún nutriente. ¿Cómo se puede vivir ahí? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues hay criaturas que lo hacen. Hay muchas otras criaturas que nos han dado sorpresas, no solo bajo los hielos de la Antártida. Fijaros, se han encontrado organismos vivientes normalmente unicelulares, normalmente son bichos pequeños, son microbios, ¿no? Por eso no les quita ningún mérito, porque están vivos, ¿no? Pues se han encontrado organismos vivientes en las calderas ardiendo de los volcanes. Allí viven y prosperan. Hay un tipo de extremófilos, de amigos de lo extremo, que se llaman termófilos, que les gusta el calor y que necesitan, para prosperar, estar a 80, 90, incluso 100 grados de temperatura, que es la temperatura del agua hirviendo, y allí viven ellos, son capaces de vivir. Los hay que se alimentan, los hay anaerobios, que no toman, no necesitan oxígeno. Los hay que han cambiado, por ejemplo, uno de los elementos básicos para la vida es el fósforo, que es muy importante. Bueno, pues los hay que en lugar de utilizar fósforo, utilizan, fijaros bien, ácido sulfúrico, que es un ácido que basta con echarte una gota que te quema. Bueno, pues viven en ambientes de ácido sulfúrico. Se han encontrado seres vivientes a 2.000, 2.500, casi 3.000 metros de profundidad, en medio de rocas, o sea, en la roca viva, dentro de la roca, donde se aprovechan de una serie de pequeños de minerales que van disolviendo, y evidentemente para el mundo, para todas estas criaturas, es muy diferente de lo que es para nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que ahora que estamos en Marte, ahora que tenemos un rover por fin, que es el Perseverance, del que hemos hablado en otros capítulos, ya preparado para buscar vida en Marte, nos enseña qué tipo de cosas habría que buscar allí, porque muchos de esos organismos, o algunos de ellos por lo menos, estarían perfectamente capacitados para vivir en Marte. La cuestión es, ¿están realmente allí o estuvieron alguna vez? Si no estos organismos similares, ¿no? Pero claro,
estamos aprendiendo muchísimo en este sentido de los organismos extremófilos que hay aquí en la Tierra, ¿no? Porque si son capaces de sobrevivir en todo ese abanico de condiciones de inhabitabilidad que os he contado muy por encima, pues también podrían sobrevivir en otros planetas, en Marte o quizá bajo los mares de las lunas heladas de Saturno y de Júpiter, ¿no? Como en Titán, como en Europa, como en Encelado. Son todo mundos que están envueltos por cortezas de hielo, debajo de las cuales hay océanos de agua líquida. Estas propias tipo esponjas de las que os he hablado al principio, seguramente podríamos encontrarlas. No son peores condiciones, no son mejores condiciones las que hay aquí de las que puede haber bajo las capas de hielo en Encelado o en Europa, por ejemplo, que también está cubierta de hielo y tiene un océano debajo de ese hielo. Las posibilidades son muchísimas. Claro, nada de esto, si supiéramos, por lo menos si supiéramos de dónde viene la vida o qué es la vida, porque estamos estudiando mucho, en la Tierra, ya veis, en cualquier sitio que mires hay algo vivo, en cualquier parte que mires hay algo vivo, estamos rodeados de millones y millones de especies, de criaturas que comparten el don de la vida y no tenemos ni idea de qué es la vida. Ni siquiera sabemos cuál es la frontera, es decir, dónde está la barrera que separa lo que está vivo de lo que no. Justo en medio tenemos un tipo de criaturas que son los virus, pues como el virus del coronavirus, ¿no? Los virus en general cumplen con una serie de requisitos de la vida, pero con otros no. Entonces algunos piensan que son criaturas vivientes propiamente dichas y otros no, que son simples secuencias genéticas que se perpetúan de una forma casi automática, pero que no están vivos. Están ahí en la frontera. Tampoco sabemos dónde pudo surgir la vida, de qué manera. Ya os he contado otras veces que algunos piensan que la vida surgió aquí en la Tierra y las ideas han cambiado, porque hace unos años, ahora os cuento esto, que la vida surgió aquí en la Tierra y otros piensan que la vida vino del espacio. Es decir, que, por ejemplo, los cometas fueron sembrando a la Tierra y los planetas que tenían condiciones adecuadas con los ladrillos de la vida, con los elementos que, una vez combinados y encontrándose en las condiciones adecuadas, podrían dar lugar a los primeros organismos vivos, ¿no? Os decía que aquí en la Tierra se pensaba que las primeras formas de vida, hasta hace poco tiempo, se pensaba que podían haberse originado en las profundidades oceánicas, a muchos cientos de metros de profundidad, donde el agua es muy fría, pero de donde salen chimeneas hidrotermales, salen lugares muy calientes, ¿no? Porque del calor interno del planeta estas chimeneas lanzan agua a 300-400 grados de temperatura, que es muchísimo para cualquier ser vivo, pero en los alrededores el agua está tibia y entonces ahí se han encontrado comunidades enormes de criaturas vivientes, ¿no? Entre ellas algunos extremófilos. Este que os digo que necesita 110 grados o 100 y pico grados para poderse reproducir, vive precisamente en esos entornos. Y en las profundidades del océano, mucho más abajo también, pues en lo más hondo de la fosa de las Marianas, que son 12 kilómetros de profundidad, con una presión arriba de miles de toneladas, han encontrado organismos vivientes que son capaces de soportar miles de toneladas, millones de toneladas encima de presión sin reventarse, ¿no? Es decir, todo esto nos abre todo este panorama. Si me preguntáis mi opinión, ¿qué pienso yo? Que la vida se formó aquí en la Tierra. Últimamente se dice que en lugar de en estas chimeneas hidrotermales, donde los primeros organismos pudieron sobrevivir son en aguas mucho más superficiales, como las especies aguas estancadas y calientes de la Tierra primitiva. Pero en todo caso, esas primeras formas de vida podrían haber llegado de fuera. Y repito, si lo que me pedís es mi opinión, que es lo que yo pienso, pues yo creo en la panspermia, que es la teoría que dice que la vida está repartida en el universo.
Es decir, que puede estar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque hasta donde nosotros hemos podido mirar de lejos, en cualquier nebulosa lejana, en cualquier galaxia lejana, se han encontrado moléculas orgánicas. Ojo, no vida, moléculas orgánicas. Es decir, compuestos orgánicos que son necesarios para la vida. Digámoslo así, ladrillos, los ladrillos de los que se componen la vida. Y esas moléculas orgánicas, azúcares, están repartidos por todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Si los ingredientes están ahí repartidos, lo único que tienen que hacer esos ingredientes es mezclarse para dar origen a criaturas vivas. ¿Y dónde se mezclan? Pues se mezclan allí donde las condiciones son favorables y donde hay caldos de cultivo favorables para que esos ingredientes se puedan mezclar y formar seres vivos. Claro, nosotros, de todos esos ingredientes que hay, nosotros solo tenemos unos cuantos. Y ahí arriba hay muchos más ingredientes. Por eso es muy posible que en otros lugares, con otras condiciones muy diferentes, se hayan mezclado otros ingredientes primordiales y hayan formado otros tipos de vida. Pero eso todavía no lo sabemos porque no hemos encontrado nada. Por eso es tan importante encontrar algo fuera de la Tierra, algo vivo o pruebas de que lo hubo, que es lo que está haciendo el Perseverance en Marte. Volviendo a nuestros organismos extremófilos, también entrañan cierto misterio, o mucho misterio, porque ¿cómo es posible que en unas condiciones en las que la inmensa mayor parte de los organismos vivos de la Tierra vive de una manera, haya algunos que en lugar de aprovechar la abundancia de fuentes de alimento, de la luz del sol, toda la riqueza que ofrece nuestro planeta, pues sigan viviendo cuando ya no sería necesario? Lo mismo en tiempos muy antiguos con la Tierra primitiva y con unas condiciones diabólicas o infernales, pues lo mismo era necesario vivir de esa manera, ¿no? Como hacen estos organismos extremófilos, soportando lo insoportable. Puede ser que se hayan acostumbrado a eso y que ya no sepan vivir de otra manera, ¿no? Pero desde luego es un misterio cómo es posible que formas vivas, inequívocamente vivas, estén viviendo en esas condiciones. Y claro, si viven aquí, pueden vivir en cualquier otro lugar o en muchos lugares cuyas condiciones sean parecidas. Si a nosotros nos sueltan... Nosotros vivimos y decimos que los seres humanos estamos por todo el mundo, pero ojo, somos criaturas absolutamente débiles, no aguantamos nada. O sea, nuestro rango de temperaturas que podemos soportar es muy limitado, apenas unas decenas de grados. En cuanto bajan las temperaturas a menos de 10 grados o suben por encima de los 50, estamos fritos. O sea, no podemos resistir, nos morimos. Y tenemos que buscar primero los lugares donde están esas temperaturas. Vale, ahora construimos casas, calefacciones, etcétera. Pero si sueltan a cualquier ser humano normal, de cualquier ciudad normal, no digo ya en un sitio no digo ya en el polo, digo en medio de un monte, a ver cuántos sobreviven, En el mar, en el agua, no podemos sobrevivir. Es decir, los humanos, que se supone que dominamos el planeta, resulta que podemos vivir solo en unas zonas muy concretas del planeta. No podemos vivir en cualquier parte, ¿no? Y así todos los animales, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería contaros un poco hoy, hablaros de esta especie de esponja que ha sido la última criatura de todos estos animales extraños que se van encontrando en la Tierra y que nos dan pistas y nos van a seguir dando pistas para buscar vida ahí fuera, porque a verla, hayla. Lo que pasa es que todavía no hemos podido encontrarla. Os agradezco mucho vuestra atención. Espero que este vídeo también os haya parecido interesante y si es así, pues no dejéis de compartirlo con la gente que conocéis, darle a los likes y los que no lo estéis ya, suscribiros al canal, que necesitamos crecer mucho.